Señores, bienvenidos, muy buenas noches, un gusto tenerles en el aula virtual, un gusto poderles saludar una semana más de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Licen. Johnny, ¿cómo está? Bienvenido. Iniciamos con las actividades preparadas para esta nueva semana. Un gusto poder compartir con ustedes. En pantalla pueden ustedes ya observar el documento referente a la tarea para la presente semana. Bienvenidos. Iniciamos con el documento del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura Ciencias Sociales, en la unidad número 4, Integración Andina y Sudamericana. Vamos a ver un poquito más sobre este fabuloso tema. Estamos en el tema número 3, antecedentes hacia la integración sudamericana, el establecimiento de esta Unión Latinoamericana. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones de la tarea para la presente semana. El trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio de la unidad 4 de tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrollar el siguiente taller. Aquí es lo que ustedes tienen que hacer. Es la parte que se encuentra remarcada de amarillo. Son todas las actividades que tienen que hacer, incluyendo el cuadro que ustedes pueden observar en pantalla. Ustedes que dice interprete, con información del texto elabora un organizador gráfico, identifica las principales características de Lacan. Vamos a ver cuáles son las características de Lacan, los objetivos y una serie de cosas más que ustedes tienen que ir determinando, tienen que ir ubicando en cada una de las columnas que ustedes tienen acá en este cuadro, en este organizador gráfico. La primera dice las fortalezas, ustedes tienen que ir colocando todas las fortalezas que ustedes encuentren, los escollos, las diferencias que existan, también lo pueden ir haciendo. Los países que conforman también pueden ir ubicando en esta, de acuerdo a cómo está integrado Lacan en este caso. La siguiente dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué ventajas proporciona para la integración sudamericana el que contemos con un extenso y diverso territorio? ¿Cuáles serán las características? La segunda dice, ¿por qué es mejor estar unidos mediante una integración que separados como país? Igual vamos a ver en esta noche también un poco de esa explicación. Y la última dice, señala las diferencias entre un proceso de integración y un tratado de libre comercio. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son, más que dificultades, cuáles son las diferencias entre una postura y la otra, entre una actividad y la otra, en cuanto a la integración y cuanto al tratado de libre comercio? Recuerden que el trabajo debe ser entregado en forma escrita, clara y ordenada. Todas las actividades son hechas a mano. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Ustedes lo pueden hacer en el desarrollo de esta actividad. Tienen ustedes la obligación de cumplir, de estructurar el formato del encabezado antes del desarrollo de la tarea. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer. Entregue el documento obviamente a mano y luego tome una captura o una foto para que puedan subir a su apartado de la tarea que corresponde. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el formato para el desarrollo de los recursos de plataforma. Esto es los lapsos de entrega que ustedes tienen, el tiempo que tienen para entregar la presente tarea. Estamos en unidad número 4, antecedentes hacia la integración sudamericana y el establecimiento del mismo. Estamos en la semana número 3 de la fecha 19 de diciembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde hoy, 19 de diciembre. La fecha límite de entrega será el 31 de diciembre del 2022 y la fecha de publicación de la calificación el 5 de enero del 2023. Y esas son las características para la presente entrega de estas actividades. Ya saben, pueden subir en PDF o en Word, como ustedes más se hayan familiarizado con el manejo de las herramientas tecnológicas de la plataforma. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver a continuación, vamos a ver el contenido de la misma, vamos a analizar cada una de las actividades, vamos a ver la integración andina y sudamericana en este primer contexto. ¿A qué se referirá la integración? En clases anteriores nosotros ya habíamos visto cómo la Unión Europea prácticamente estaba organizada o estaba estructurado por algunos países europeos, ¿no es cierto?, los cuales
habían desarrollado una serie de estructuras jurídicas, económicas y una serie de actividades sociales en relación a todos los países que forman o pertenecen a esta Unión Europea. Cada uno de los países obviamente están sustentando, están buscando una conformidad eh, y una protección entre los países, prácticamente están generando una unión entre países. Eso quiere decir que ustedes, si alguno de los países tiene alguna dificultad, algún problema, ahí tiene que actuar la Comisión General que está establecida en la estructura, el organigrama estructural de la Organización Europea, la de la Unión Europea de Países, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con América Latina. Claro que no tiene el mismo ahínco, no tiene la misma estructura o el fortalecimiento que la Unión Europea, pero justamente se está buscando constantemente todos estos procesos con la finalidad de que todos los países sudamericanos también generen una serie de fortalecimientos económicos en relación a cada uno de los países sudamericanos y que se busque el desarrollo de cada uno de ellos, buscando siempre el fortalecimiento económico y la eliminación de la pobreza y la pobreza extrema, esa brecha social y económica que existe entre los países, especialmente en los países menos desarrollados, como nos consideran a toda la mayoría de los países sudamericanos. En ese sentido, vamos a ver un poquito sobre los antecedentes. En América Latina, la idea de integración no es nueva. La independencia de nuestro país se logró con un gran esfuerzo de integración militar, política y económica. Todos los ejércitos libertarios estuvieron conformados por argentinos, por venezolanos, colombianos, chilenos y una serie de cosas más. No solamente fueron fuerzas estructurales de cada uno de los países, sino que fueron la conformación de cada uno de ellos. Y si hacemos un poquito más recuento sobre la idea de Bolívar, sobre la estructuración de Bolívar, de su idea, de su gran ideal, que fue la conformación de un gran Estado, como es los Estados Unidos en la actualidad. Obviamente había sido un gran Estado sudamericano, de haberse cristalizado esta unión de los pueblos a través de este gran Estado que hubiese sido la Gran Colombia. Lamentablemente, por diversas características sociales, demográficas, geográficas, obviamente este proceso no se cristalizó y obviamente se dividieron en los países que hoy conocemos, lo que es Colombia, lo que es Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, y así todos los países que estuvieron en un inicio conformando este gran ideal. El libertador Simón Bolívar impulsó la creación de Colombia, que agrupó a lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. También propuso la formación de una liga de toda la América Española. La independencia fue un buen ejemplo. Pero pese al esfuerzo de Bolívar, la Gran Colombia terminó disuelta. La Liga de Países Americanos no prosperó, pero el ideal bolivariano se mantuvo a lo largo de la historia. Obviamente, posteriormente prosperó el ideal de integración, es lo que nosotros tenemos a través de diversos organismos regionales como la CAN. Vamos a ver ya en qué consiste. Pero obviamente siempre ha habido esta idea de unidad de todos los países latinoamericanos. En cuanto a las raíces, en los 60 del siglo XX, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dio un impulso integracionista y se fundó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que ustedes habrán escuchado, el ALCA. Su objetivo fue ambicioso y sus avances escasos. Fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con resultados muy limitados. En pocos años se formaron el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano. Luego Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formaron lo que se le había denominado en un inicio como el Mercosur, que es el mercado o la unión de los países que conforman el continente sudamericano, lo que es América Latina. En cuanto al Pacto Andino, con fuertes antecedentes históricos y con los ideales bolivarianos como referente, el Pacto Andino fue fundado en el año de 1969. Su instrumento fundamental fue el Acuerdo de Cartagena, originalmente suscrito por Colombia, Ecuador, Perú
Chile y Bolivia. En pocos años se retiró Chile y se incorporó Venezuela, que años después se retiró también de esta organización. El Pacto Andino fue el principio muy ambicioso, posteriormente ha sido replanteado con metas más modestas hasta que se produjo una reorganización que se denominó Comunidad Andina, lo que conocemos como la CAN. Esa es la Comunidad Andina, la Unión de Países. Igualmente hacia la integración de Sudamérica. La CAN en la actualidad ha sido el, de un ambicioso y efectivo proceso de integración, especialmente dentro del área comercial de cada uno de los países, pues les permite ser más competitivos en el mercado internacional con cada uno de los productos emblemáticos que cada uno de los países produce y obviamente que son una de las fuentes de exportación y de consumo de países europeos, de países a los cuales se exporta, a los cuales se vende. Vamos a ver cuáles son las características nacionales. Vamos a ver hacia la integración sudamericana, cuáles han sido las consecuencias. Ahí en el gráfico, en el mapa, ustedes pueden ver cómo está constituida la comunidad andina. ¿Cuáles son los países que están pintados? Son los países que integran en la actualidad la CAN, que es la comunidad andina. Tenemos Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son los 4 países que están integrando. Venezuela en esta última etapa se retiró de la CAN, pero obviamente veamos si es que más adelante obviamente ustedes verán por los procesos económicos, sociales por los cuales atraviesa Venezuela, obviamente fue rechazado por la CAN, prácticamente se encuentra en un gobierno de facto, en un gobierno impositivo, por lo cual la comunidad andina decidió dejar de lado la participación de Venezuela en todo este proceso de integración latinoamericana. En cuanto a la integración, no es solo un esfuerzo por eliminar barreras fiscales e intensificar el comercio y la producción, es también un vínculo de articulación de nuestros países para actuar juntos en el panorama mundial de la globalización. Ningún país puede presentarse solo ante el continente y el mundo. Sudamérica Unida tendría real capacidad para negociar en un nuevo escenario mundial. Si toda Sudamérica fuera una confederación, tendría 361 millones de habitantes, más que los de Estados Unidos y Rusia, y 17 millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión. Prácticamente, si nosotros haciendo esta comparación y esta analogía de ser este supuesto, de ser posible que se dé esta unión entre todos los países latinoamericanos, seríamos un solo, por decirlo así, un solo estado sólido, el cual obviamente tendría unas características superiores a lo que tiene en este caso Rusia y a las características de Estados Unidos. Obviamente seríamos una gran potencia sudamericana y obviamente una potencia mundial. Sería el subcontinente de mayor tamaño en la Tierra. El Producto Interno Bruto, en sus siglas PIB, PIB, unificado ascendería a 973 millones de dólares. Una cantidad muy representable, muy representativa para cubrir todos los programas sociales que se podrían aplicar a nivel de la región. La comunidad sudamericana tendría una de las mayores diversidades de vida animal y vegetal. Eso quiere decir por sus características, por su topografía, por su geografía. Obviamente Sudamérica estaría considerada obviamente como uno de los mayores atractivos en relación a flora y fauna a nivel global. Más del 10% de la tierra cultivable, el 30% de los bosques del mundo y una enorme riqueza ictiológica, eso quiere decir la riqueza del subsuelo. Tendrían también la mayor reserva de recursos naturales más importantes del futuro, como es el agua dulce. Recordemos que aquí, en todo el continente sudamericano, obviamente la mayoría, nosotros estamos atravesados por el cinturón de fuego, estamos atravesados por una cadena montañosa y esto obviamente provee a todo el continente de la mayor reserva de agua dulce. Recordemos que el agua dulce es prácticamente uno de los recursos que menos se encuentra en el planeta Tierra. Entonces nosotros al haber esta gran unidad estaríamos 100% bien estructuradas, tanto social, política, geográfica y sobre todo económicamente, haciendo una conformación
de todas las naciones que formarían este gran Estado. En cuanto a las dificultades y avances, obviamente, pero no todo igual que el ideal de Bolívar, resultó infructuoso, justamente por diversos criterios personales, sociales, por la geografía y por otras situaciones más, por el cual el Estado, en este caso la Gran Colombia, tuvo que disolverse. De igual manera, todos los avances en relación a uniones, en relación a relaciones entre países, también tiene diferentes dificultades en cuanto a los avances, en cuanto a los progresos, al alcance de los objetivos que tienen todos estos programas. Vamos a ver en la siguiente estructura cuáles son los más representativos. Lacan, ya sabemos que Lacan es la contracción de la Comunidad Andina de Naciones, ha avanzado en la consolidación de un área de libre comercio y un mercado común, pero ha encontrado grandes dificultades por incumplimiento de los compromisos y obligaciones con los países. Eso quiere decir que no siempre cumplen los objetivos por el cual obviamente son estructurados, fue creado el CAN. Recordemos que esta organización igual tiene una serie de estatutos, tiene una serie de reglamentos, los cuales deben cumplirse de forma obligatoria. El mayor escollo ha sido la suscripción de tratados de libre comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos. Si nosotros, pese a que nosotros ya hemos hablado, este problema de los tratados de libre comercio es una dificultad bastante considerable, especialmente para los pequeños productores, especialmente para las personas que están desarrollando sus primeras empresas, los famosos emprendimientos que hablamos en la actualidad. ¿Por qué razón? Todos estos tratados de libre comercio son un peligro. ¿Por qué? Porque ingresa productos elaborados, productos la mayoría que son, hablemos en términos comerciales, son un poco desecho de lo que son de otros de los países industrializados, los que ya no, objetos que ya no consumen, objetos que prácticamente están en desuso, son todos los que vienen a los países los cuales suscriben estos tratados de libre comercio. Y obviamente vienen a costos bastante ínfimos, bastante económicos, pero esto obviamente genera un problema en cuanto a la producción, en cuanto al desarrollo mismo de las pequeñas empresas en nuestro país. Si nosotros hacemos un pequeño recuento, pese que parece que nosotros ya habíamos tratado la clase anterior, ¿qué pasó, por ejemplo, en el periodo de Lucio Gutiérrez cuando les dio un libre ingreso al mercado chino? La mayoría de los almacenes a nivel nacional, obviamente se crearon grandes almacenes con productos de origen chino, los cuales obviamente entraron con un costo de hasta un 90% menos del costo de la producción nacional. Obviamente, ¿esto qué es lo que buscó? Quebrar prácticamente las economías de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendimientos. Si nosotros habíamos hecho una comparación en relación a la calidad producto-consumo en la clase anterior, por ejemplo, de la producción de calzado. El calzado chino, obviamente, en aquella época tenía un valor de $2, de $5. Habían calzados, obviamente, de origen chino, pero obviamente la calidad del producto también era bastante pésimo, era bastante malo. A relación de un par de zapatos producidos de buena calidad, obviamente, de producción nacional, que llegaba a un costo de 35 y de $40, el más económico, obviamente, pero la calidad, el rendimiento de este producto versus el importado a través de este tratado de libre comercio que se firmó en aquel entonces con el presidente Lucio Gutiérrez, obviamente era superior. El producto nacional siempre fue superior al producto extranjero. Esto es un problema no solamente dentro del área del calzado, sino existen diferentes áreas en las cuales obviamente tienen inmersión en los tratados de libre comercio. Prácticamente nos venden productos desechos, productos que ya no consumen en los grandes países industrializados y obviamente nos vienen y nosotros a través de este tratado, nosotros tenemos obligatoriamente que ingresarlos al mercado y obviamente que exista un consumo por parte de todos los ciudadanos.
No estamos obligados a través de estos tratados y este es un problema en cuanto a las dificultades que presenta en este caso la CAN. Es una dificultad. No existe una estructuración directa como existe en la Unión Europea, en que los países deben mantenerse en cuanto a la producción, en cuanto a la competitividad que se debe dar de cada una de las empresas. Al incorporar, al suscribirse a los tratados de libre comercio, en este caso Colombia y Perú, obviamente están comprando una serie de productos a los Estados Unidos, lo que perjudica a la producción nacional de cada uno de estos países, obviamente buscando la eliminación de todas las pequeñas empresas. Entonces, con los problemas de aplicación de los compromisos comunitarios. A esto hay que añadir la separación de Venezuela. Tras fortalezas con la CAN han sido el mantenimiento de las metas integracionistas, el desarrollo de un sentido de pertenencia, avances significativos con el comercio entre los países miembros, la aprobación de normas comunes y el desarrollo de una institucionalidad andina. Justamente este es el problema más fundamental que tiene la comunidad andina de naciones, la institucionalidad. ¿En qué consiste la institucionalidad? En que debe haber una estructuración directa, la implementación de un reglamento, de una ley orgánica, de una ley estructural, mediante la cual se obligue a todos los países que forman o que están conformando la comunidad andina a permanecer dentro de ella y obviamente a fortalecer todas las actividades económicas y que obviamente no tienen que suscribirse o si es que desean suscribirse deben primero ser evaluados a través de la comisión principal de la comunidad andina. Lamentablemente esto no se da y es por eso que países, en este caso como acabamos de ver, Colombia y Perú toman decisiones individualizadas, obviamente que perjudican el consumo de cada uno de los productos que producen estas regiones. En cuanto a los organismos de la CAN, son el Consejo Presidencial Andino, esa es la máxima autoridad, es la máxima estructuración, es quienes toman las decisiones principales en cuanto a los organismos que están estructurados. Está el Consejo Presidencial Andino, luego le sigue el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, luego le sigue las reuniones ministeriales, luego la Secretaría General, posteriormente el Tribunal de Justicia y el Parlamento. En ese orden tienen cada uno su jerarquía. Primero está el Consejo de Presidencia y por último está el Parlamento. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su estructura y cada uno tiene que velar por el cumplimiento de todos los reglamentos que estén estipulados dentro de la comunidad andina. A estos organismos se suma el Consejo como el empresarial y el laboral, los convenios especializados y la Universidad Andina Simón Bolívar, órgano de integración académico. Prácticamente a través de esta universidad se van formando los futuros dirigentes en relación con quienes las personas, los máximos líderes, que irán conformando el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros, de Relaciones Exteriores, la Secretaría General, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. Prácticamente la Universidad Andina Simón Bolívar es el alma mater en la cual se forman dentro de la política internacional cada uno de sus miembros para que obviamente tengan un fortalecimiento en relación a qué es lo que deben hacer y cómo es lo que deben legislar todo este tipo de actividades a nivel de la región. En cuanto al establecimiento de las actividades de la CAM, vamos a ver en la cumbre presidencial del Cusco, en el Perú, el 8 de diciembre del 2004, los presidentes de América del Sur formaron la Comunidad Sudamericana de Naciones. Su declaración decía, en ocasión de la celebración de las gestas libertarias de Junín y Ayacucho y de la convocatoria del Congreso conflictiónico de Panamá, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del libertador José de San Martín, obviamente que fue de origen peruano, un poco bastante polémico en relación a los intereses de Ecuador, de nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron sin fronteras la gran patria americana.
e interpretando las aspiraciones y anhelos de los pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro común, hemos decidido conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Los organismos de la CAN son el Consejo Presidencial Andino, que habíamos mencionado anteriormente, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las reuniones ministeriales, la Secretaría General, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. A estos organismos obviamente se suman, se integran otros de menor rango, pero no obviamente con grandes importancias en el desarrollo y estructuración de este organismo. Se suman el Consejo como el empresarial y el laboral, los convenios especializados de la Universidad Andina Simón Bolívar, órgano de integración académica, en donde se forman los futuros líderes que estarán a cargo de toda la administración de la comunidad andina. En cuanto a la incorporación del sector empresarial y laboral, es fundamental para el fortalecimiento de la comunidad que esté especialmente el sector laboral. A través de esto, de este proceso, de esta estructura, se desarrollan diferentes legislaciones, diferentes estructuras legales en beneficio del trabajador, en beneficio de quienes están aportando desde su fortaleza, desde sus conocimientos al espectro económico, en este caso de la comunidad. Y obviamente otro sector estratégico también es el empresarial. A través de ellos se generan todos los procesos de empleos, todos los procesos de producción y obviamente necesitan de la mano laboral. Las dos actividades, tanto el empresarial y el laboral, están directamente correlacionados en el desarrollo de la región. Esto en esta primera etapa. Vamos a ver qué es ser latinoamericano. Entramos un poquito más a tocar un tema en relación al sentirnos ecuatorianos, por decirlo así, al sentido de patriotismo, al sentido de sentirnos cívicamente americanos. Cuando nos preguntan qué es o cómo es un latinoamericano, nos parece fácil la respuesta. Se trata de alguien que nació en algún país localizado entre México y la Patagonia, eso quiere decir todo el continente sudamericano, que habla castellano o portugués, obviamente tomando en cuenta nuestro vecino país Brasil, y que parece latino, que guardan los rasgos latinos. Eso quiere decir morenitos, las características propias que a nosotros nos diferencian de los anglosajones, y especialmente de los pueblos, en este caso de los Estados Unidos, que son bastante diferentes, obviamente por los procesos de conquista que se dieron también en el continente norteamericano. Pero cuando se trata de precisar qué es eso de latino, vienen los problemas. Muy pocos saben que latino se refiere al valle del centro de Italia, donde floreció la cultura romana, es decir, latina. La mayoría de quienes decimos ser latinoamericanos nos parecemos muy poco a los italianos del centro. Aún más, ni siquiera los propios europeos se han puesto de acuerdo en qué es la latinidad. No existe una definición exacta. Por otra parte, los latinoamericanos somos muy diversos de entre nosotros. Los hay indígenas de altura, negros del trópico, descendientes de alemanes o de chinos y mestizos, es decir, producto de varias mezclas, etnias y culturas. Los latinoamericanos no tenemos una sola identidad étnica, es decir, somos plurinacionales, un solo idioma o una sola manera de ver el mundo. Somos diversos, pero todos nos sentimos latinoamericanos. Esto quiere decir que hay cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Por ejemplo, entre un aymara y un porteño hay enormes diversidades. Sin embargo, al fin, al cabo, se entenderán a través del castellano y bailarán en algunos momentos el mismo tipo de música. Y obviamente, ahorita que estamos aquí en todos estos procesos para los que viven, la cultura, por ejemplo, aquí en Chimborazo, en Riobamba, existen miles de expresiones culturales y que también, por ejemplo, nosotros somos hermanos latinoamericanos, por ejemplo, con nuestro país, Bolivia, y adoptamos, por ejemplo, la saya boliviana en muchas de las coreografías. Estamos bailando la misma música. Somos bastante diferentes, estamos bastante distantes entre Ecuador y Bolivia, pero obviamente guardamos esa similitud. Estamos hermandados a través de la música, a través del arte, a través de la danza.
Entonces ahí tenemos estas características también que nos unen como pueblos latinoamericanos. Pero lo que más nos une a los latinoamericanos es que nos sentimos tales como sentirnos pertenecientes a este Estado sudamericano. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte, aún más los otros nos ven parecidos. Los gringos, españoles o japoneses nos reconocen como latinoamericanos, a pesar de que tenemos diferencias. Por eso nos dicen latinos o sudacas y todos sabemos a qué se refieren. Prácticamente en el momento de determinar de esa manera, ya sabemos que se están refiriendo a nosotros. En este sentido, y para finalizar esta primera parte, Latinoamérica es una unidad en la diversidad. Somos latinoamericanos porque nacimos en esta región del mundo, porque así nos ven los demás y sobre todo porque nos sentimos latinoamericanos, porque si lo sentimos, aunque no nos parezcamos, a pesar de ello, estamos estrechamente relacionados entre todas las naciones. Esto en esta primera etapa, en esta primera actividad, pero vamos a ver un poco más desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estructural, antes que se termine el tiempo de clases, recordemos que es bastante poco. Vamos a ver la comunidad andina, regresamos al tema sobre la comunidad andina, vamos a ver la Secretaría General, la comunidad andina Lacan, y vamos a hacer un poquito a ver sobre la reseña histórica. En este sentido, el 26 de mayo de 1969, 5 países sudamericanos, entre ellos Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de Cartagena con el propósito de mejorar juntos el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y cooperación económica social. De esa manera se puso en marcha el proceso andino de integración conocido en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de este proceso de integración. La historia del Grupo Andino, que hoy conocemos con el nombre de Comunidad Andina, se ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre con cualquier otro grupo de integración. Del modelo de sustitución de importaciones predominante en los 70, se protegía a la industria nacional con altos aranceles. Se pasó al modelo abierto y a finales de los 80, en la reunión de Galápagos de 1989, los mandatarios andinos aprobaron el diseño estratégico y el plan de trabajo donde se plantea el nuevo modelo mediante el cual debe funcionar la unión de países. De acuerdo a él, los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. Esto permitió que el comercio intracomunitario creciera vertiginosamente y que también se generara miles de empleos. Se realizó también los servicios especialmente del transporte a sus diversas modalidades. Eso quiere decir que había como actualidad. Obviamente hay determinadas restricciones, pero sí existen empresas, obviamente, que desde el Ecuador viajan a otros países tales como Perú, Venezuela, Colombia. Los presidentes decidieron en el año 1997 introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptarlo a los cambios del escenario internacional. Estas reformas permitieron que la conducción del proceso pase a manos de los presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura institucional. Se creó la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto Andino. En vista de que los niveles de pobreza se mantenían intocados, pese al crecimiento económico y comercial, se estableció por mandato presidencial el plan integrado de desarrollo social y poco a poco se fueron recuperando para la integración los temas de desarrollo que estuvieron presentes en el inicio del proceso. En el año 2007, en la cumbre de Tarija, los presidentes de los países de la comunidad andina acordaron impulsar una integración, valga la redundancia, integral, que propugne un